cansamos de darte las gracias. Por eso nos reunimos aquí en tu casa, Señor, para agradecerte. ¿Y cómo podemos agradecerte? ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud? Con nuestra alabanza y nuestra adoración, celebrándote fiesta en este lugar. Tú vienes y te sientas en tu trono para recibir lo que tu pueblo te trae, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has concedido ese privilegio de poder alabar y bendecir tu nombre, de poder adorarte, Señor. Se ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas el que hable a los corazones. Habla, papá. Habla, papá. En todo estás pendiente de nosotros. Yo te pido que hoy, Espíritu Santo de Dios, ven y toma tu lugar y habla tú como tú quieras. Gobierna tú. Quita todo lo que pudiera impedir. Quita toda distracción. Te pido que quites todo estupor y permitas que podamos entender tu palabra como tú quieres hablarnos. Habla tú, Espíritu Santo. Habla tú, papá, lo que nos conviene y lo que quieres decirnos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de gastronomía, ¿qué pensamos inmediatamente? Comida, ¿verdad? Comida. ¿Y a qué nos ayuda la gastronomía? A saber cocinar. Usar los sazones perfectos, las medidas correctas. A conocer los ingredientes, que hay un montón. Lo que es bueno para nuestro cuerpo. La medida exacta, lo que va. Que no esté crudo. Cuando hablamos de gastronomía nos habla de lo que nosotros podemos comer para que nuestro cuerpo esté bien, ¿Ven? esté sano, ¿sí o no? No cualquier cosa. Nos dan, inclusive dan recetas, ¿no? Dan recetarios para que con recetas de comida que tú puedas hacer, que te nutran y que no te dañen, que no dañen tu estómago, tu cuerpo. ¿Cuánta obesidad hay, sí o no? ¿Por qué hay tanta gente tan obesa? Porque no comen bien. Sí. Sabemos comer. Sabemos comer. Y la gastronomía nos ayuda a saber qué alimentos me van a nutrir, qué alimentos me van a caer bien y no me van a engordar. Y me van a traer salud a mi cuerpo. Y las condiciones que tienes que comer. Exactamente. Vean, qué importante es. Y nosotros, en nuestra gastronomía, sí. Véngase la quesadilla. Vénganse las gorditas, las quesadillas, El refresquito. los guaraches, las tortas gigantes. Entre más grande sea la quesadilla, mejor. el guarache, todo lleno de grasa, los pambazos. Y luego, ¿cómo los meten así en la manteca? A la manteca, Los pambas. Sí. luego hasta la grasa. Para nada ahí. Andan nadando ahí la grasa, las quesadillas, las Nos quiere poner a gorditas, esa Ah, qué rica saben. el pambazo, Ay, me dio hasta hambre. andan nadando en la grasa ahí, ¿no? Ya nos quieren Y poner el pan absorbe mucha grasa, pero Sí. qué rico, ¿sí o no? Las sabritas. Pero qué rico. Y después sufrimos las consecuencias de Pancito. que no comemos sanamente. Tortilla. Bueno, hay pan que pues,
según es integral, es nutritivo, ¿no? Que Eso te me hace hace bien. mal. Ajá, Pasa que todo tiene que ser balanceado. ajá, O sea, exactamente. ser nutritivo, si lo comes en exceso, te hace daño. Por eso, ajá, sí. Que yo me coma un pancito, no me hace mal. Pero que yo me coma 2 o 3 ¿Diarios? diario. Qué Todo rico. el día, puro pan. Yo luego a veces voy a comprar pan y del integral. Voy a comprar unas 6 piezas. Me tardan ahí hasta 5 días. Ahí el pan. No, Es es que es integral. Es que no tiene dulce, es que no tiene nada. Sí, Mejor una dona sabrosa. ya les he traído ese pan integral a ahorita, Sí, está ¿verdad? Y luego los compro ahí, están. Que no me estoy a la iglesia. Ándale. Sí, me habré traído. Me trae una dona. Entonces nosotros hoy vean qué importante es todo esto, Amén. qué importante es, ¿sí? Gastronomía. Así, ¿y qué crees? Que así como es la gastronomía para mi cuerpo físico, también hay gastronomía para mi cuerpo espiritual. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué como para mi cuerpo, para alimentar mi cuerpo espiritual? ¿Qué nutrientes le estoy dando a mi cuerpo espiritual? Vean, así como estamos viendo de gastronomía en cuanto a nuestro cuerpo físico, nuestra alimentación, vean cuánta comida chatarra. Pero qué rico. Amén. Y muchos, aunque saben que les hace mal, que nos hace mal, yo también me incluyo, aunque sabemos que nos hacen mal, pero qué rico. Y más cuando vas pasando por ahí junto a un puesto y te llega el olor. ¡Ah, qué rico! Y sabes que te hace mal. Ah, pero una vez diario. Una vez diario. ¿Sí o no? Una vez diario. ¿Eh? Y más cuando vamos a algún lado o que no tenemos ganas de cocinar. Ay, vamos a comprar cualquier cosa. El chicharrón. Ah, me encanta el chicharrón. No pura grasa. Un poquito. Las carnitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues debe de haber un equilibrio. Un equilibrio en nuestra alimentación. Debe de haber un equilibrio. Un equilibrio para que nosotros estemos sanos, fuertes, no enfermos. ¿Sí? Debemos de comer equilibradamente. Equilibradamente. Ustedes saben que como hasta en eso Dios se preocupó por nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él creó que árboles de fruta. Él sabía que la fruta la iba a necesitar nuestro cuerpo. Luego los vegetales, las verduras. También Él sabía que nuestro cuerpo iba a necesitar verduras. En Génesis podemos ver lo que Dios creó para nosotros, para comer. Ahí en Génesis, donde dice que Dios Todo árbol. que creó las cosas para que comiéramos, ahí nos dice que creó las gorditas, las papas, ¿verdad? Creó Dios los pambazos y las gorditas para que Si sus miran en hijos se abundancia. alimentaran. Hicieron como el ¿Sí? Bueno, ¿dónde? El 11. El 11. Dice, después dijo Dios, Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, ¿sí? Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros nos alimentáramos. Ajá. Vean, en todo está el Señor, al pendiente de nosotros. Pero ¿por qué hay tantas enfermedades? Porque comemos carne. Y comemos pura ¿Por qué hay vitamina. tantas enfermedades? Porque no comemos, no llevamos una dieta balanceada. Porque no hacemos caso de la gastronomía. Ah, sí. Por nuestra cultura, ¿no? De comer todo. Volvemos, como les dije, ¿cuándo fue? No sé si el domingo, que nosotros ya venimos ya con esa cultura, con esa enseñanza, con ese molde, ¿sí? De no demostrar el amor. Amamos, pero no lo demostramos. Porque así fuimos enseñados, así fuimos educados, ¿sí? Nuestros padres nos educaron como los educaron a ellos. Yo que me acuerde en mi niñez, yo nunca recibí un abrazo de mi padre o de mi madre que me dijera, mira, te amo, te quiero mucho. Pero me amaban, porque era su hija, ¿sí o no? Amamos, pero nos es tan difícil demostrarlo. Es tan difícil. Y yo les decía que inclusive hay personas que están tan duras, tan cerradas a recibir amor, que cuando uno, yo lo he sentido cuando yo voy y abrazo a una persona, se siente la dureza, se siente que se resiste. Pues yo he ido y le doy un abrazo, ay, ¿cómo estás? Dios lo bendiga, y le abrazo tratando de demostrarle amor. Y se pone dura, tiesa, y no recibe. ¿Y sabes que el ser humano fue creado, fue hecho para dar amor y para recibir amor? Ningún ser humano, por muy rico y millonario que esté, ¿sí?, no está necesitado de amor. Por mucho dinero que tenga, necesita amor. Ninguna persona, por muy pobre que esté, no puede decir que no puede dar amor. Pero fuimos creados con esos hábitos, con esas enseñanzas. Y lo mismo también en nuestra alimentación. Así fuimos creados, fuimos formados. Así es. Con esos hábitos. Y después vemos las consecuencias de nuestra salud. ¿Cuántas enfermedades hay? Entonces el desarrollo. ¿Por qué? Por no alimentarnos correctamente. Tú sabes que así podemos estar enfermos también espiritualmente. Porque no comemos correctamente como debemos de comer. Y yo creo que no voy a terminar hoy, yo creo. Sí, porque esto es muy extenso, muy largo esto, sí, hablar acerca de el equilibrio que debemos de tener en nuestra alimentación, en la gastronomía, sí, es muy intenso, sí. La comida que nosotros debemos comer, ¿cuál es la comida que nosotros debemos comer? Frutas y verduras. ¿Vale? Frutas y verduras. Frutas y verduras. Frutas y verduras. ¿Sabes? Antes, ¿te imaginas cuánta carne comían los sacerdotes?
comían, porque todos los días había sacrificios. Llevaban, la gente llevaba sus corderitos, inclusive era conforme, había sacrificios de gratitud, había sacrificios por el pecado, había sacrificios Incienso. para adorar a Dios, ¿sí? Había sacrificios para diferentes ocasiones. Pero en cada sacrificio, ¿sí? Cuando mataban un animalito, el sacerdote tenía derecho de ir, dice que metían ¿ustedes han visto esas tenazas que están en los aparadores, en los centros comerciales, que le echas una moneda y se va bajando para agarrar un juguete? Sí, un peluche. ¿Sí? Más o menos así eran las tenazas que metían en las ollas de carne. Rico. Y metían las tenazas y lo que alcanzara a agarrar esas tenazas, todo eso, era para el sacerdote. Rico. Y no se enfermaba. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo los animales no estaban tan contaminados como lo están ahora. Hasta la fecha ellos los matan. Y eran agricultores. Eran agricultores, los animales comían maíz, comían puro pasto. Trigo. Así se crecían los animales, con puro pasto, con puro maíz. No habían químicos. ¿Por qué ahora nos hace daño la carne? Y está basada al Por fuego. todos los químicos que hay. ¿Sí o no? Inclusive los pollos. Se dice que no los dejan dormir para nada, para que crezcan rápido y que coman y coman y coman, para que crezcan y se desarrollen rápido. Sí. Una semana Y cosas peores. Inclusive también en la tierra ya le echan químicos. Y antes no. Mi papá les decía que la trabajaran 7 años, la tenían que dejar descansar. Pero todo eso se ha perdido. Y bien, por eso es la consecuencia. Pero pues entonces allá como comían carne no se enfermaban. Y ahora ya no podemos comer tanta carne. Porque nos hace mal. Y la verdura, supuestamente que tenemos que comer verduras, frutas y verduras. Y la verdura está contaminada porque la riegan con agua sucia. Sí. Le ponen hormonas para Aguas negras. ¿Cómo no nos van a hacer daño? ¿Ves? Nada más. ¿Se dan cuenta? Y eso también espiritualmente tú te puedes dar cuenta que la palabra del Señor se está contaminando. Se está contaminando. Porque dijo el Señor que vendrían, ¿sí?, falsos profetas, falsos cristos. Y Pedro también habla que vendrían falsos predicadores, falsos maestros que predicarían la palabra conforme a sus propias concupiscencias. Así como el alimento en aquel tiempo era puro, era limpio, ¿sí? También la palabra era limpia, era pura. Ajá. Pero en este tiempo también la palabra se ha contaminado y se está contaminando cada día más. Dijo el Señor Jesucristo que vendrían falsos maestros, falsos cristos, falsos predicadores. Dice que harían grandes señales y milagros que inclusive serían engañados los escogidos. Vean, el alimento echado a perder. ¿Habíamos pensado en todo esto? ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Qué dice Dios de mí esta noche en cuanto a eso? ¿Qué dice Dios de mí? Tenemos
Somos anémicos. Alerta. Somos anémicos. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17. ¿Gálatas qué? 5:17. No tiene Gálatas en Biblia. No tiene. Préstele una Biblia. Hoy es tarde, Les leo desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando del alimento espiritual. Si yo satisfago la carne, ¿qué estoy comiendo? Basura. Basura. Todo lo que a Dios no le agrada. Pecado. Pecado. Estoy alimentando mi alma, mi espíritu con basura, con pecado. ¿Sí? Por eso dice Pablo, ¿qué? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo satisfago los deseos de la carne, estoy comiendo comida chatarra. ¿Sí o no? ¿Sí? Híjoles, quería avanzar esto, pero no voy a terminar. No puede avanzar. Póngale continuidad para que se venga atrás. Lo malo es mejor hacer. Gloria a Dios. Si nos da el domingo, no. Bueno, ok, voy a seguir, vamos a dejar esta palabra aquí ahorita y voy a continuar con lo que quería continuar para avanzar, ¿sí? La comida que nosotros debemos comer, según Génesis capítulo 26, Génesis 1, 26, 27, ¿qué dice? Y os será dado todo árbol que dé fruto para que coman. Génesis 1, 27. 26. La comida espiritual, ¿qué hace? Te nutre, te fortalece, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas resistir cuando venga el enemigo, ¿sí? A declararte la guerra. Tú vas a tener fuerza y fortaleza para pelear y para vencerlo, ¿sí? Esa comida, esa clase de comida comió Jesús cuando fue llevado al desierto. Comió comida espiritual que nutrió su espíritu, su vida espiritual, su cuerpo espiritual. De tal manera que cuando vino el enemigo pensando, vean, este Jesús ya se pasó en el desierto 40 días y 40 noches sin comer, segurito que está bien débil y ahorita lo venzo. Ahorita lo derroto, dijo el diablo. ¿Ah? Eso dijo. Sí. Le voy a poner la tentación y va a caer. Porque está muy débil. Pero no se había dado cuenta que Jesús en el ayuno y en la oración se había fortalecido. Ese es el alimento espiritual que nutre nuestra vida espiritual. El diablo no sabía que Jesús estaba fuerte y fortalecido. Y le dice, ay, estás bien débil. Mira, agarra, tú eres Dios, tú tienes poder. Mira, esas piedras, ¿para qué vas a esperar ir hasta el pueblo? Agarra una piedra y conviértela en pan y come. Le puso la tentación fuerte, ¿no? Jesús tenía hambre. ¿Cómo? Sí, cuando ayunamos, que los pongo a ayunar, ¿cuánto? Una semana. ¿Cómo están? Sí, cuando los pongo a ayunar 21 días en el ayuno de Daniel, ¿cómo están? Hambrientos. Hambrientos de comer comida chatarra. Hambrientos y desesperados por la comida chatarra. Leche. ¿Cómo creen que estaba Jesús? Cereal. ¿Cómo creen que estaba Jesús? Y llega el diablo y le pone la tentación. ¿Y qué dice Jesús? Fortalecido.
por el alimento que había comido. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Le lanzó el golpe. La palabra. Con la palabra. Penetró. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bien alimentado y bien nutrido. Eso está en Lucas capítulo 4:1. ¿Sí? Entonces, yo no me quiero detener. Si quieren irlo apuntando y lo leen en su casa. Aquí vemos que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, vamos Génesis 1, 26, 29, ¿ya lo leyeron? No. 26, 27, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, os será para comer. Amén. ¿Hasta dónde leíste del Hasta 22 hasta al 29. Con razón dije, ya es mucho. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza suya. Lo creó santo. A imagen y semejanza suya. ¿Por qué? Porque Dios nos dio, ¿sí?, de su conocimiento, de su revelación, ¿sí? Y de su mismo idioma, de su mismo lenguaje. Así es que el hombre era igual a Dios, era como Dios, ¿sí? Cuando Dios daba la palabra, las cosas eran hechas, ¿sí o no? Amén. Cuando Dios creó al hombre y a una mujer, ¿sí?, los creó, ¿para qué? Para que ellos fueran santos y disfrutaran de la presencia de Dios. Ajá. Muy bien. Cuando la persona sí aporta la presencia de Dios, dice que ellos ¿qué reflejaban la presencia de Dios? Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces ellos aportaban la presencia de Dios. También los hizo administradores de todo lo que les dio. ¿Ah? Y nosotros muchas de las veces no sabemos ser buenos administradores. ¿Ah? A ellos los hizo administradores. Les dio todo. Les dio toda la tierra. Les dice ahí en Génesis 28. Es el verso 18. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sí, usted se. el 17. Sí. El 15. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Ah? ¿Sí? Para que lo labrara y lo guardara, para que lo cuidara, para que trabajara, ¿sí? Y lo cuidara. Y luego ya en el 26 o 27, ¿sí? 28. ¿Okay? En el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le dio toda autoridad. 28. ¿Sí? 1. Ajá. Les dio toda autoridad. ¿Para qué? Para que ellos administraran todo. ¿Sí? Muy bien, entonces Dios les dice, también los hizo administradores de lo que Él puso en sus manos del hombre. También los levantó como profetas, revistió al hombre de su santidad. Dios revistió al hombre de su santidad, así es que este cuerpo no nos pertenece. ¿Y qué estamos haciendo con este cuerpo? ¿Lo estamos cuidando? ¿Lo estamos administrando bien?
Este cuerpo no nos pertenece, le pertenece al que lo creó. Espíritu Santo. Lo estamos administrando. Dice la palabra en Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo tiene que estar este templo? Donde habita el Espíritu Santo. Santo. Limpio, santo, puro, bendecido. Tiene que estar bien administrado. Yo tengo que tener este cuerpo, este templo del Espíritu Santo, lo tengo que tener bien administrado, bien alimentado, bien cuidado. Porque este cuerpo no me pertenece. No me pertenece. Y un día el Señor me va a pedir cuentas de este templo. ¿No sabías esto? Nos va a pedir cuentas de este templo. Santo Padre. ¿Qué estamos haciendo con este templo? ¿Sí? Este templo santo. Así es que, entonces también el Señor dice que reviste al hombre de su santidad. Se goza cuando nosotros estamos en su santidad. ¿Sí? ¿Qué implica que yo sea revestido de santidad? ¿Qué implica eso? ¿Sí? Revestimiento de santidad, que no hay nada que ocultar, que soy transparente delante de Dios, no tengo nada que ocultar, Amén. que soy apartado, consagrado para el servicio de Dios. Amén. Yo soy apartada, consagrado, este templo para que el Señor lo use cuando Él quiera, a la hora que Él quiera, cuando quiera, como Él quiera. Este es el templo santo, tiene que estar santo. Fuimos puestos en un lugar de privilegio. ¡Qué privilegio, hermanos! Yo siempre les digo, el estar aquí es un privilegio. Amén. Es un privilegio que el Señor nos permita poder alabar, adorar y bendecir su nombre. Es un privilegio que nos permite que nuestra boca se abra para adorarlo. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Por eso dice el salmista, yo escogeré antes estar a la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este lugar, desde el momento que entramos e invocamos su nombre, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Amén. ¿Por qué lo dijo? Donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre e invoquen mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y Él no miente. Amén. Él está aquí. Es un privilegio que Él nos ha dado y nosotros no sabemos aprovecharlo. Nos revistió de autoridad también, porque le dio autoridad a Adán. Amén. Le dio toda la autoridad sobre toda la tierra. Nos dio autoridad. ¿Y qué hacemos con esa autoridad? ¿Qué hacemos con la autoridad? Porque nos da toda la autoridad sobre toda la creación. ¿Ah? ¿Sí? Eso quiere decir que nos hizo reyes y sacerdotes, dice la palabra. ¿Cómo no hemos de cuidar ese templo del Espíritu Santo? Y entre los sacerdotes, para ponerse sacerdotes, pasaban por un proceso de purificación. Los sacerdotes eran escogidos especiales. No era cualquiera. ¿Sí? Todos los sacerdotes, el sacerdocio venía desde Leví. ¿Sí? Hermano de Moisés. El hermano de Moisés, desde los levitas de Aarón. ¿Sí? Y eso ya venía. No era dado a cualquiera. Y los sacerdotes tenían que vivir una vida santa, tanto que aquí en la frente tenían que traer una cinta con el letrero que dijera santidad. Los sacerdotes traían aquí santidad. No se podían casar con mujeres que ya fueran divorciadas,
que ya fueran viudas, ¿sí? Se tenían que casar con una doncella, una virgen. ¿Ah? La comida de los sacerdotes tenía que ser santa, por eso cuando ofrecían que iban a hacer el sacrificio, ¿sí? Antes de poner la carne en el altar para que se quemara, primero agarraba el sacerdote. Su porción. Su comida del sacerdote era santa Se la tenía que comer en el y templo. no la podía comer cualquiera, Y el aceite con el que lo solamente ellos, ¿ah? Nadie más. y su aceite con Nadie el que lo más. hacía era especial de ellos, para ellos nada más. No lo podía para nadie. Nadie, solamente ellos. Y el Señor a nosotros nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice en primera de Pedro 9 y 10. Somos reyes y sacerdotes, porque el Señor lo dice. ¿Ah? ¿Y cómo tenemos que vivir? Una vida santa, como vivían los sacerdotes en el tiempo de la ley. Así tenemos que vivir, apartados de la maldad, del pecado, de toda contaminación. Sí, amén. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Un rey, dice también, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey gobierna, no es gobernado. Un rey gobierna. Y el rey gobierna y nadie le tiene que decir cómo gobernar. Amén. Nadie le tiene que decir al rey lo que tiene que hacer. El rey sabe lo que tiene que hacer. Ah, ¿sí? Y todo eso nos hizo el Señor. Así nos hizo, reyes y sacerdotes. Un pueblo santo. Somos santos, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar acá. ¿Gálatas? Sí. Entonces, aquí dice que, ¿qué dice? ¿Qué dice Gálatas? Gálatas 5. 16 y 17. Entonces aquí dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En aquel tiempo, ¿saben qué pasaba? No a cualquiera se le daba el Espíritu Santo. No en cualquier persona posaba el Espíritu Santo. En personas especiales, en los sacerdotes, en los profetas. Reyes. No a cualquier, porque los reyes tenían que escuchar la voz del profeta. Pero eran ungidos. Eran ungidos, mas no eran llenos del Espíritu Santo. David. Solamente David. En los otros no me dice. En David. En Samuel. En David. Samuel no fue rey. Hijo de David. Samuel fue Salomón. profeta. Pero cuando dicen ahí que perseguía a David, ¿quién era? Saúl. Saúl, cuando dice que el Espíritu de Dios lo deja y que lo atormentaba a otro. La Ahí primera vez que lo ungieron, que el Espíritu de Dios lo la deja. porción del Espíritu entró en él y Cuando después se fue, pues se va el volvió Espíritu loco. de Dios de él, sí, Cuando se dice que se desnuda, vean cómo profetizaban. Cualquiera decía, están locos. Se Están encueró. poseídos. Se encueró. Están poseídos. Dice que estaban todo el grupo de profetas y ahí fue Saúl. Sí, llegó a querer matar a David y se fue. Ajá, sí. Pero vean, ajá. Entonces eran personas especiales. Amén. Especiales en aquel tiempo. Pero ahora tenemos el privilegio de que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es derramado sobre todos los hijos de Dios. Amén. Aquellos que no lo tengan porque no lo han pedido, no lo han anhelado, no lo quieren. Pero el Espíritu Santo está ahí. Está ahí para Amén. todos. Dice la palabra que Él no da el Espíritu por medida.
Da igual. Él lo da en abundancia hasta donde nosotros queramos. Y el pastor, ustedes se dieron cuenta que nos habló acerca de la importancia del Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo en este tiempo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando yo me dejo guiar por los deseos de la carne, estoy haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne, ¿sí? Del pecado. Cuando yo hago la voluntad del Espíritu, estoy que alimentando mi vida espiritual, alimentándome espiritualmente, de tal manera que cuando venga el enemigo a ponerme la tentación o a lanzarme el dardo, estoy fortalecida como estuvo fortalecido Jesús. Jesús estuvo bien fortalecido y supo resistir. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros estemos llenos ¿de qué? Del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué debo alimentarme de todo el consejo de Dios? ¿Para qué? Para estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que nada me mueva de mi posición de hija, de hijo de Dios que Él me ha dado o de la visión que el Señor me ha dado. Yo tengo que estar bien alimentado. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué o por qué? ¿Sí? ¿Para qué debo yo de alimentarme del Espíritu? Porque toda su palabra, al estar en mi vida, hace que me esfuerce y ese esfuerzo me hace ser valiente. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios me lleva a conocer al Espíritu Santo. La palabra de Dios me lleva a conocer a mi Salvador. La palabra de Dios me lleva a conocer a mi Padre Celestial. ¿Sí? La palabra de Dios me va a dar éxito en todo lo que yo haga. Amén. Dice, ¿se acuerdan? Yo creo que se lo saben de memoria. Josué 1:8. Acuérdense que se los repetí muchísimas veces. Y que a principio de año fue la base bíblica para tener éxito en todo el año. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas. A ver, léalo. José 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Día y noche, ¿tú te das cuenta de eso? Día y noche meditarás en él. ¿Qué quiere decir? Que tú escudriñarás y siempre estará en tu mente. Día y noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y cuando tú hagas eso, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Sí? ¿Por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué estoy padeciendo escasez? ¿Por qué? Si esta es la base del éxito. Es la base del éxito, ¿sí?
Porque toda su palabra, al estar en mi vida, hace que me esfuerce y que me haga valiente y venza todas las circunstancias que me vengan en la vida. ¿Ah? Este libro de la ley, esta palabra me hace sabio, me hace inteligente, me hace ser un buen administrador. Este es el alimento que nosotros debemos de comer espiritualmente. ¿Ah? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor no miente. Todo te saldrá bien. ¿Para qué necesito el consejo de Dios? Según Salmos 1, del 1 al 3. ¿Salmos 1? Salmos 1, del 1 al 3. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será? ¿Cómo va a ser ese hombre que medita de día y de noche, esa mujer que medita día y noche en la palabra de Dios? Más que Será bendecido. como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Que su fruto en su tiempo y Que da su fruto a su tiempo, y ¿sí? todo lo que hace Y su prospera. hoja no cae, y Prosperará. todo lo que hace prospera. Otra vez me está hablando. Y todo lo que hace prosperará. A gloria de Dios. ¿Ah? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, esto es Cristo mismo. Cristo es la palabra. ¿Ah? Es el verbo. ¿Sí? Es el verbo, la palabra. Dijo Jesús en Juan capítulo 7, verso 37 a 39. Dice que Jesús vio a la multitud, todo lo que ellos hacían. No me quiero extender porque no voy a terminar, y no voy a terminar. Pero miren, Jesús, es que yo les quisiera explicar qué estaban haciendo y por qué Jesús no soportó más y se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. No con- Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son esos ríos de agua viva. ¿Y qué dice aquí? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra, esto es su delicia. ¿Qué es delicia? ¿Sabe rico? Algo que es delicioso, que te gusta, que te encanta. Que quisieras estar Que conmigo te pone siempre. feliz. Algún helado, algún guisado, algo que, un pastel, algo, un postre, algo que es delicioso. Agua de coco. Dice que esto tiene que ser así. Tiene que ser una delicia. El que yo escudriñe, yo lea la palabra, tiene que ser una delicia, un deleite. Gloria a Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y noche. Nuevamente lo que dijo Josué. Día y noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Esto es el alimento que yo debo de comer. ¿Para qué? Para que yo esté bien nutrido. Nada de comer comida chatarra. Es bueno leer libros. Es bueno. Pero que mucho mejor Que te lo revele y te lo escribió. que esto. Claro. Esto, ¿sí? Me va a nutrir
y a tener bien fuerte, fortalecido. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Entendimos esto? Muy bien. Se va a cumplir, dice, lo que Jesús dijo, ¿no? Vengan a mí todos los que tengan sed. Vengan y beban. Vengan, aliméntense de mí. Amén. Aliméntense de mi palabra. ¿Sí? ¿Para qué debo de alimentarme de todo el consejo de Dios? Para estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Para estar llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De su poder. De su presencia. Pero ¿cómo voy a ser testigo si yo no he experimentado el poder de Dios? Yo no voy a ir contando experiencias que haya vivido otra persona. ¿Ah? Dice que nosotros, nuestra boca no callará, nuestra boca publicará sus maravillas, sus milagros. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. ¿Ah? Esto tiene el Señor para mí, ¿sí? Una vida que da evidencia de Jesús en mi vida y en mi carácter, ¿sí? Que dice Hechos 4:13. ¿Para qué debo de alimentarme de todo el consejo de Dios? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Dice que ellos sabían que eran hombres sin letra. No tenían estudios. No se habían preparado como se preparó Pablo. Pablo sí estaba bien preparado. Pablo estuvo en la mejor escuela. Y esa escuela, el más conocido en aquel tiempo, como ¿cuál es la mejor escuela? La mejor universidad. ¿Cuál? ¿La UNAM? ¿Qué? El TEC de Monterrey. ¿Sí? Pablo había estudiado, se había preparado en la mejor escuela y el mejor maestro que se llamaba Gamaliel. Él estudió a los pies de Gamaliel. Pero los discípulos que fue Jesús a llamarlos, ¿de dónde los llamó? A la orilla del mar, donde tenían sus barcas, donde pescaban. Ese era su trabajo. Estaban trabajando, pescando. No conocían letra, no eran gente preparada. Pero como ellos que se impregnaron y se llenaron del Señor, no tenían la palabra, no tenían una Biblia como ahora nosotros. Pero tenían al mejor, al Maestro, a Jesús, que los estuvo preparando por 3 años. Y el Señor les dio tanta sabiduría. Pero cuando ellos empezaron a ejercer su ministerio, cuando fueron llenos del poder de lo alto. Y dice que la gente se quedaba, ¿qué? Maravillada. ¡Wow! ¿Cómo hablan estos hombres? ¿Cómo es posible? Pero si los conocemos, son unos pescadores. Y hablan como si hubieran estudiado en la mejor escuela, en la mejor universidad. Se quedaban sorprendidos de que ellos hablaban las maravillas de Dios. Cuando nosotros buscamos y nos impregnamos de la palabra de Dios, el Señor nos da sabiduría, inteligencia. Inclusive yo les he dicho a los muchachos, en tu escuela tienes que ser el mejor porque tienes a Cristo y Él te da la inteligencia y la sabiduría para que saquen las mejores calificaciones. Así es. En tu trabajo tienes que ser el mejor. Tienes que hacer tu trabajo con excelencia, con lo mejor.
De tal manera que hagas quedar bien a Jesús. Los chamacos, los muchachos en la escuela, que te digan, oye, wow, qué inteligente eres, mira, puro 10. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Tenemos que ser los mejores en todo. Dice que todo te saldrá bien. Todo, no dice que algunas cosas, todas las cosas. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nos alimentemos de la palabra de Dios. Sí. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debo de alimentarme? ¿Sí? De todo el consejo de Dios. 6, Hechos 4:20, ¿qué dice? Ahí mismo, Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles, aquellos que no eran gente preparada, que decían, no podemos callar, no podemos de publicar lo que hemos visto, lo que hemos vivido. No podemos dejar de hablar. Esos tenemos que ser nosotros, que no podamos dejar de hablar las maravillas y los milagros y las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que no podemos dejar de testificar y de hablarle a la gente y decirle, oye, mira, te invito a que conozcas a Cristo. Él es verdadero, Él es real, Él cambió mi vida, me transformó. Porque eso es lo que hace Jesús. Cambia y transforma vidas. Él no es una religión. Una religión no te cambia. Una religión no te transforma. Tienes una religión y sigues siendo igual. Yo te lo digo por experiencia. Mi madre era católica de hueso colorado. Siempre estaba ahí en la iglesia. Inclusive era ¿cómo se le llama? ¿Senadora? ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo se le llamaba? Que tenía un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Y siempre estaba en la iglesia. Pero no había cambios en mi casa. Cada quien hacía lo que se le pegaba a su gana. Mi padre siempre borracho, siempre peleando. En Navidad, en Año Nuevo, los días de fiesta, los días festivos, mi mamá me decía, anda, hija, ayúdame, feliz, contenta, preparando tamales, pozole. Y a la hora de la cena, venía mi padre borracho y nos amargaba todo. Traía a sus amigos con pistolas. Se empezaban a pelear entre ellos. Mi papá empezaba a pelear con mi mamá porque no atendía a sus amigos. Y era, bueno, algo feo. Pero cuando ella vino a Cristo y nos predicó a todos y todos venimos a Cristo, la vida de la familia cambió. Hubo un cambio total. Gloria a Dios. Un cambio. Cristo cambia y transforma. De eso vamos a hablarle a la gente. Pero ¿qué le vamos a decir si no hay cambios en nosotros? Si no vemos los milagros y las maravillas. Te dije al principio, ¿qué dice Dios de mí en esta noche? Él quiere que lo conozcamos, que seamos verdaderos hijos suyos, que nos deleitemos en la palabra, que sea una delicia, un deleite escudriñar la palabra. Esta me hará prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Todo, cualquier negocio que yo emprenda me va a salir bien. Ya te dije lo que yo hice, que no tenía dinero ni para comer. El Señor me puso entre la espada y la pared. ¿Y sabes qué hice? Empecé a vender ropa usada en la puerta de mi casa, donde casi ni pasa gente. Todos los días tenía para comer.
Gloria a Dios. Y yo quiero un puesto de garnachas. Quiero un puesto de quesadillas, de gorditas, de pambazos, de papas a la francesa, de ¡wow! ¡Ay, qué rica! ¡Wow! Mira, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió, hermano? Yo misma me quedé sorprendida. Amén. Yo misma me quedé, ¿pero de dónde? De lo que yo iba vendiendo, de la ropa, yo iba comprando, iba creciendo el negocio. ¿No sabes qué feliz estaba con mi negocio? Pero el Señor dice, hasta aquí. Tuve que dejar mi negocio. Y todavía paso en las calles y veo los puestos ahí y suspiro por mi puesto. ¿De verdad? A mí me encantaba vender. Me pusieron una tienda, el Señor ya me tenía predestinada y desde antes de conocerlo me bendijo. Mi padre me puso una tienda, nada más un anaquelito chiquito y con poquitas cositas. ¿Sabes qué pasó? Se llenó y ya ni cabían las cosas en el lugar. ¿Ah? Dice que prosperarás en todo. Todo te saldrá bien. ¿Ah? Todo te saldrá bien, hermano. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Alimentarse. La clave. ¿Sí o no? Que mi hermano Josué venda y sin abundancia. Que mi hermana Betty acabe rapidito lo que va a vender. Amén. Que mi hermanito Santos y acabe rápido toda su fruta, su verdura. Gloria a Dios. Haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y me falta todavía uno. Vamos a continuar. Díganme si no. Ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos alimentando, esto es la gastronomía espiritual. No chatarra. No comer comida chatarra. Esta es la comida que nos hará nutrir nuestra vida espiritual. Y estaremos fuertes y vigorosos y sanos espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Así es que empecemos. Que sea una delicia, un deleite. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esto, por favor, hermano. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por lo que tú nos estás hablando. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido alimentarnos bien como tú quieres, Señor. Perdónanos, Señor, si así como alimentamos nuestro cuerpo físico, alimentamos nuestro espíritu, Señor, lo hemos alimentado mal y lo sabes. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hemos descuidado este templo tuyo, Espíritu Santo. Ayúdanos a alimentarlo bien con lo mejor, con esa comida nutritiva que es tu palabra, Señor. Y ayúdanos también a alimentarnos bien físicamente, Señor, para que podamos estar fuertes, vigorosos, Señor, para poder cumplir con los planes y propósitos para los cuales tú nos has llamado, Señor. Yo te pido en esta hora que lo que tú nos estás hablando, porque no hemos terminado, nos ayudes a ponerlo en práctica. Lo que hasta hoy nos hablaste, ayúdanos a ponerlo en práctica, que no se nos olvide, que al salir de aquí no se nos olvide, sino que lo pongamos en práctica y lo vivamos, Señor. Y que cuando vengamos en el próximo culto, Señor, podamos venir, Señor, bien alimentados y bien nutridos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, y te damos gracias. Gracias porque te preocupas por nosotros, porque te preocupas en nuestra vida natural, física, y te preocupas en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a tener un balance
en nuestra vida, Señor, material, en nuestro cuerpo físico, alimentarlo bien y alimentar también nuestra vida espiritual, Señor, para que estemos bien delante de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.